Cuentos de la India 3. 12 años después. Era un joven que había decidido seguir la vía de la evolución interior. Acudió a un maestro y le preguntó: Guruji, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría? El maestro le dijo: He aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte. Todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser. Reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad, la más alta sabiduría. El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo: ¿Eso es todo? ¿No puedes decirme algo más? Tal es toda mi enseñanza, aseveró el maestro. No puedo brindarte otra instrucción. El joven se sentía muy decepcionado, pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra. Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo: No dudaré en proporcionártela, pero antes debes servirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi ashram, comunidad espiritual. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante 12 años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Habían pasado 12 años. 12 años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo: Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. Han pasado una docena de años. Por favor, entrégame ahora la instrucción. El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo que despedía un rancio olor a estiércol. Declaró: Toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser. Espiritualmente maduro, al punto el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron unos momentos y reaccionó, dijo: Me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace 12 años. ¿Por qué habrá sido? Simplemente porque la verdad no cambia en 12 años. Tu actitud ante ella, sí. El maestro dice: Cuando estás espiritualmente preparado, hasta contemplar una hoja que se desprende del árbol puede abrirte a la verdad. El contrabandista. Todos sabían que era indiscutiblemente un contrabandista. Era incluso célebre por ello, pero nadie había logrado jamás descubrirlo y mucho menos demostrarlo. Con frecuencia cruzaba de la India a Pakistán a lomos de su burro, y los guardias, aun sospechando que contrabandeaba, no lograban obtener ninguna prueba de ello. Transcurrieron los años, y el contrabandista, ya entrado en edad, se retiró a vivir apaciblemente a un pueblo de la India. Un día, uno de los guardias que acertó a pasar por allí se lo encontró y le dijo: Yo he dejado de ser guardia y tú de ser contrabandista. Quiero pedirte un favor. Dime ahora, amigo, ¿qué contrabandeabas? Y el hombre repuso: burros. El maestro dice: así el ser humano, en tanto no ha purificado su discernimiento, no logra ver la realidad. Un santuario muy especial. En la India es bien conocida esta historia protagonizada por Nasruddin y que a continuación relatamos. El padre de Nasruddin era el cuidador de un santuario muy célebre y visitado por una extraordinaria cantidad de fieles. Acudían a él toda suerte de devotos para rendir culto. Se había hecho muy famoso. A lo largo de los años, tanto había escuchado Nasruddin hablar sobre las verdades espirituales que él mismo se propuso viajar y adquirir así un conocimiento directo sobre las mismas. Se despidió de su padre, quien, como regalo de despedida, le obsequió con un burro. Satisfecho, Nasruddin emprendió su viaje en busca de realidades supremas. Nasruddin viajó incansablemente, siempre contando con la fidelidad de su pollino. Pero cierto día, el burro, que ya no era joven, se desplomó y murió. Su cansado corazón le había fallado. Nasruddin se sentó al lado de su amado burro muerto y comenzó a gemir dolorosamente. Los transeúntes se apiadaban de él y le hacían compañía por un rato. Algunos empezaron a poner ramas y hojas sobre el cadáver del burro, que poco a poco
fue de esta manera ocultado. Otros echaron piedras y barro sobre las ramas, y así, después de un tiempo, se había formado un santuario sobre el burro muerto. Nasrudín seguía entristecido, y día tras día continuaba haciendo compañía al burro. Los peregrinos que acertaban a pasar por aquel lugar, al ver a un hombre sentado junto a un santuario, pensaron que debía tratarse del santuario de un gran maestro espiritual, por lo que también muchos de ellos pasaban una temporada junto al santuario. Ofrendaban frutas y dejaban buenas sumas de dinero. La noticia se iba propagando y empezaron a peregrinar al santuario fieles de las aldeas y pueblos de alrededor. Ya se aseguraba que era el santuario de un gran iluminado. Tanto dinero aportaron los fieles que, finalmente, Nasrudín hizo construir una enorme mezquita junto al santuario, visitada por millares de devotos de todas las latitudes. Acudían peregrinos, fieles e incluso maestros espirituales. Nasrudín se hizo rico y célebre. Tanto creció la fama de su santuario que las noticias llegaron a oídos de su padre. Este tomó la decisión de visitar a su hijo. Se encontraron después de años y ambos sintieron una profunda alegría. «Hijo mío», dijo el padre de Nasrudín, «no sabes hasta qué punto eres famoso. Tu santuario ha cobrado tanta celebridad que se oye hablar de él hasta en los confines del país. Pero, hijo, dime algo que quiero saber desde hace tiempo. ¿Qué gran iluminado yace en este santuario para que atraiga tantos devotos?» «Oh, padre», exclamó Nasrudín, «lo que voy a contarte es increíble. No puedes ni siquiera imaginártelo, padre mío». «¿Recuerdas el burro que me regalaste? Pues aquí está enterrado aquel pobre animal». Entonces el padre de Nasrudín comentó: «Hijo mío, qué raros son los designios del destino. ¿Sabes una cosa? Ese fue también mi caso. El santuario que yo custodio es también el de un burro que a mí se me murió». El maestro dice: si eres víctima de la superstición y sigues el culto a ciegas, eres más ignorante que el burro del santuario. Medicina para curar el éxtasis. La encarnación divina de Gauranga había entrado en un éxtasis muy profundo. Ausente de todo, perdió el equilibrio y cayó al mar. Unos pescadores lo sacaron con sus redes y al involucrarse con la encarnación divina, también ellos entraron en éxtasis. Sintiéndose muy felices, ebrios de gozo espiritual, dejaron su trabajo y comenzaron a ir de un lado para otro sin dejar de recitar el nombre de Dios. Los parientes, cuando comprobaron que pasaban las horas y no salían de su trance místico, empezaron a preocuparse. Trataron entonces de sacarles del éxtasis, pero fracasaron en sus intentos. El tiempo transcurría y todos ellos seguían conectados con la conciencia cósmica, ausentes de la realidad cotidiana. Impotentes y alarmados, los parientes pidieron consejo al mismo Gauranga, quien les aconsejó: «Id a casa de un sacerdote, coged un poco de arroz, ponedlo en la boca de los pescadores y os aseguro que se curarán de su éxtasis». Los parientes cogieron el arroz de casa de un sacerdote y lo pusieron en la boca de los pescadores. En el acto, el arroz del sacerdote se encargó de sacarlos del éxtasis y volvieron todos a su estado ordinario de consciencia. El maestro dice: muchos sacerdotes solo son profesionales de la religión, sin corazón puro ni conducta impecable. El gurú falaz. Las lluvias monzónicas habían llegado a la India. Era un día oscuro y llovía torrencialmente. Un discípulo corría para protegerse de la lluvia cuando lo vio su maestro y le increpó: «¿Pero cómo te atreves a huir de la generosidad del divino? ¿Por qué osas refugiarte del líquido celestial? Eres un aspirante espiritual y como tal deberías tener muy en cuenta que la lluvia es un precioso obsequio para toda la humanidad». El discípulo no pudo por menos que sentirse profundamente avergonzado. Comenzó a caminar muy lentamente, calándose hasta los huesos, hasta que al final llegó a su casa. Por culpa de la lluvia, cogió un persistente resfriado. Transcurrieron los días. Una mañana estaba el discípulo sentado en el porche de su casa leyendo las escrituras. Levantó un momento los ojos y vio a su gurú corriendo tanto como sus piernas se lo permitían, a fin de llegar a algún lugar que lo protegiera de la lluvia. «Maestro», le dijo, «¿por qué huyes de las bendiciones divinas? ¿No eres tú ahora el que desprecias el obsequio divino? ¿Acaso no estás huyendo del agua celestial?» Y el gurú repuso: «Oh, ignorante e insensato,
¿No tienes ojos para ver que lo que no quiero es profanarla con los pies? El maestro dice, los que no ejemplifican sus palabras con sus actos siempre encuentran una manera de justificarse. La imperturbabilidad del Buda. Durante muchos años, el Buda se dedicó a recorrer ciudades, pueblos y aldeas impartiendo la enseñanza, siempre con infinita compasión. Pero en todas partes hay gente aviesa y desaprensiva. Así, a veces surgían personas que se encaraban al maestro y le insultaban acremente. El Buda jamás perdía la sonrisa y mantenía una calma imperturbable. Hasta tal punto, conservaba la quietud y la expresión del rostro apacible, que un día los discípulos, extrañados, le preguntaron, «Señor, ¿cómo puedes mantenerte tan sereno ante los insultos?» Y el Buda repuso, «Ellos me insultan, ciertamente, pero yo no recojo el insulto». El maestro dice, «Insultos o halagos que te dejen tan imperturbable como la brisa de aire al abeto». Las dos ranas. He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho pozo, donde había nacido y habría de morir. Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo. «¿De dónde vienes?», preguntó la rana del pozo. «Del mar. ¿Es grande el mar?». «Extraordinariamente grande, inmenso». La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó, «¿Es el mar tan grande como mi pozo?». «¿Cómo puedes comparar tu pozo con el mar? Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal». Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró, «Mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo, nada. Eres una mentirosa, y ahora mismo te echaré de aquí». El maestro dice, así procede el hombre fanático y de miras estrechas. Los sueños del rey. Había un monarca en un floreciente y próspero reino del norte de la India. Era rico y poderoso. Su padre le había enseñado a ser magnánimo y generoso, y antes de fallecer le había dicho, «Hijo, cualquiera puede, por destino o por azar, tener mucho, pero lo importante no es tenerlo, sino saberlo dar y compartir. No hay peor cualidad que la avaricia. Sé siempre generoso. Tienes mucho, así que da mucho a los otros». Durante algunos años, tras la muerte de su padre, el rey se mostró generoso y espléndido. Pero a partir de un día, poco a poco, se fue tornando avaro y no solo empezó a no compartir nada con los otros, sino que comenzó incluso a negarse hasta las necesidades básicas a sí mismo. Realmente se comportaba como un pordiosero. Su asistente personal, que también lo había sido de su padre, estaba tan preocupado que hizo llamar a un rishi que vivía en una cueva en las altas montañas del Himalaya. «Es increíble», se lamentó el asistente ante el rishi. «Es uno de los reyes más ricos y se comporta como un pordiosero. Te estaríamos todos muy agradecidos si pudieras descubrir la razón». El asistente le pidió al rey que recibiera al rishi. El monarca convino, «De acuerdo, siempre que no vaya a solicitarme nada, porque soy tan pobre». El rishi y el monarca se encerraron en una de las cámaras del palacio. El rey iba vestido con harapos, sucio y maloliente, en contraste con el palacio esplendoroso en el que habitaba. Incluso iba descalzo y ni siquiera lucía ningún adorno real. «Estoy arruinado», se quejó el rey. «Pero, señor, eres rico y poderoso», replicó el rishi. «No me vengas con zarandajas», dijo el monarca. «Nada puedes sacarme porque nada tengo. Incluso cuando estos harapos se terminen de arruinar, ¿con qué cubriré mi cuerpo?». Y el rey se puso a llorar sin poder impedirlo. Entonces el rishi entornó los ojos, concentró su mente y como un punto de luz se coló en el cerebro del monarca. Allí vio el sueño que tenía el rey noche tras noche. Soñaba que era un mendigo, el más misérrimo de los mendigos, y de ese modo, aunque era un rey rico y poderoso, se comportaba como un pordiosero. Logró en días sucesivos enseñar al rey a que dominara sus pensamientos y cambiara la actitud de su mente. El monarca volvió a ser generoso, pero no consiguió que el rishi aceptara ningún obsequio. El maestro dice, «Tal es el poder del pensamiento. Así como piensas, así eres. Conquista el pensamiento, y te habrás conquistado a ti mismo». Lo esencial y lo trivial. Un hombre se perdió en el desierto,
Estaba a punto de perecer de sed cuando aparecieron algunas mujeres que venían en una caravana. El hombre, al borde de la muerte, gritó pidiendo auxilio. Cuando las mujeres se aproximaron a él y lo rodearon, pidió urgentemente agua. Las mujeres empezaron a mirarlo con detenimiento y comenzaron a preguntarse cómo querría el hombre que le sirvieran el agua. ¿Preferiría en copa de cristal o en una taza? ¿En un recipiente de oro o de plata? ¿Tal vez en una jarra? Ellas hablaban y hablaban interesándose por el objeto, pero entretanto, el hombre iba agonizando por la ausencia de agua. El maestro dice, hay un área de ignorancia en la mente humana que la inclina a lo irrelevante y trivial, obnubilando la consciencia de lo real. El asceta y la prostituta. Era un pueblo en el que vivían frente a frente un asceta y una prostituta. El asceta llevaba una vida de penitencia y rigor, apenas comiendo y durmiendo en una mísera choza. La mujer era visitada muy frecuentemente por hombres. Un día el asceta increpó a la prostituta. ¿Qué forma de vida es la tuya, mujer perversa? Estás corrompida y corrompes a los demás. Insultas a Dios con tu comportamiento. La mujer se sintió muy triste. En verdad deseaba llevar otra forma de vida, pero era muy difícil dadas sus condiciones. Aunque no podía cambiar su modo de conseguir unas monedas, se apenaba y lamentaba de tener que recurrir a la prostitución, y cada vez que era tomada por un hombre, dirigía su mente hacia el divino. Por su parte, el asceta comprobó con enorme desagrado que la mujer seguía siendo visitada por toda clase de individuos. Adoptó la medida de coleccionar un guijarro por cada individuo que entrara en la casucha de la prostituta. Al cabo de un tiempo tenía un buen montón de guijarros. Llamó a la prostituta y la recriminó. «Mujer, eres terrible. ¿Ves estos guijarros? Cada uno de ellos suma uno de tus abominables pecados». La mujer sintió gran tribulación. Deseó profundamente que Dios la apartase de ese modo de vida, y, unas semanas después, la muerte se la llevaba. Ese mismo día, por designios del inexorable destino, también murió el asceta, y he aquí que la mujer fue conducida a las regiones de la luz sublime, y el asceta a las de las densas tinieblas. Al observar dónde lo llevaban, el asceta protestó enérgica y furiosamente por la injusticia que Dios cometía con él. Un mensajero del divino le explicó: «Te quejas de ser conducido a las regiones inferiores a pesar de haber gastado tu vida en austeridades y penitencias, y de que, en cambio, la mujer haya sido conducida a las regiones de la luz. ¿Pero es que no comprendes que somos aquello que cosechamos? Echa un vistazo a la tierra. Allí yace tu cuerpo, rociado de perfume y cubierto de pétalos de rosa, honrado por todos, cortejado por músicos y plañideras, a punto para ser incinerado con todos los honores. En cambio, mira el cuerpo de la prostituta, abandonado a los buitres y chacales, ignorado por todos y por todos despreciado. Pero sin embargo, ella cultivó pureza y elevados ideales para su corazón pensando en Dios constantemente, y tú, por el contrario, de tanto mirar el pecado, teñiste tu alma de impurezas. ¿Comprendes, pues, por qué cada uno vais a una región tan diferente? El maestro dice, vigila tu actitud, aprende a comprender y a tolerar. Discierne más allá de las apariencias. ¿Dónde está el 10º hombre? Eran 10 amigos, todos ellos eran muy ignorantes. Decidieron ponerse de acuerdo para hacer una excursión. Querían divertirse un poco y pasar un buen día en el campo. Prepararon algunos alimentos, se reunieron a la salida del pueblo al amanecer y emprendieron la excursión. Iban caminando alegremente por los campos, charlando sin cesar entre grandes carcajadas. Llegaron frente a un río y, para cruzarlo, cogieron una barcaza que había atada a un árbol. Se sentían muy contentos, bromeando y chapoteando en las aguas. Llegaron a la orilla opuesta y descendieron de la barcaza. Estaba siendo un día estupendo. Ya en tierra, se contaron y descubrieron que solamente eran 9. Pero ¿dónde estaba el 10º de ellos? Empezaron a buscar al 10º hombre. No lo encontraban. Comenzaron a preocuparse y a lamentar su pérdida. ¿Se habrá ahogado? ¿Qué habrá sido de él? Trataron de serenarse y volvieron a contarse. Solo contaban 9. La situación era angustiosa. Uno de ellos se había extraviado definitivamente. Comenzaron a gimotear y a quejarse. Entonces pasó por allí un vagabundo. Vio a los hombres que otra vez se estaban contando. El vagabundo descubrió enseguida lo que estaba pasando.
Resulta que cada hombre olvidaba contarse a sí mismo. Entonces les fue propinando una bofetada a cada uno de ellos y les instó a que se contaran de nuevo. Fue en ese instante cuando contaron 10 y se sintieron muy satisfechos y alegres. El maestro dice, el 10º hombre no era una nueva adquisición. Siempre estuvo allí, como el ser que reside dentro del ser humano. Nunca ha estado ausente. En cuanto se disipe la ofuscación de la mente, será percibido. Actitud de renuncia. Esta es la historia de dos sadhus. Uno de ellos había sido enormemente rico y, aún después de haber cortado con sus lazos familiares y sociales y renunciar a sus negocios, su familia cuidaba de él y disponía de varios criados para que le atendieran. El otro sadhu era muy pobre, vivía de la caridad pública y solo era dueño de una escudilla y una piel de antílope sobre la que meditar. Con frecuencia, el sadhu pobre se jactaba de su pobreza y criticaba y ridiculizaba al sadhu rico. Solía hacer el siguiente comentario. Se ve que era demasiado viejo para seguir con los negocios de la familia y entonces se ha hecho renunciante, pero sin renunciar a todos sus lujos. El sadhu pobre no perdía ocasión para importunar al sadhu rico y mofarse de él. Se le acercaba y le decía, «Mi renuncia sí que es valiosa y no la tuya, que en realidad no representa renuncia de ningún tipo, porque sigues llevando una vida cómoda y fácil». Un día, de repente, el sadhu rico, cuando el sadhu pobre le habló así, dijo tajantemente, «Ahora mismo, tú y yo nos vamos de peregrinación a las fuentes del Ganges, como dos sadhus errantes». El sadhu pobre se sorprendió, pero a fin de poder mantener su imagen, tuvo que acceder a hacer una peregrinación que en verdad le apetecía muy poco. Ambos sadhus se pusieron en marcha. Unos momentos después, súbitamente, el sadhu pobre se detuvo y alarmado exclamó, «Dios mío, tengo que regresar rápidamente». En su rostro se reflejaba la ansiedad. «¿Por qué?», preguntó el sadhu rico. «Porque he olvidado coger mi escudilla y mi piel de antílope». Y entonces el sadhu rico le dijo, «Te has burlado durante mucho tiempo de mis bienes materiales, y ahora resulta que tú dependes mucho más de tu escudilla y tu piel que yo de todas mis posesiones». El maestro dice, «El secreto está en no ser poseído por lo que se posee». Depende de quién proceda la orden. Estaban amigablemente departiendo el monarca y uno de sus ministros. El ministro estaba muy interesado por la evolución espiritual y practicaba asiduamente el mantra. Hablaban sobre el tema. ¿Puedo yo elegir mi propio mantra y tendrá el mismo poder que tiene el que te ha entregado tu mentor?, preguntó el monarca. No, aseveró el ministro. El mantra que proporciona el gurú es más poderoso. Sinceramente, declaró el rey, no veo en absoluto ninguna razón para ello. Entonces el ministro se volvió hacia el jefe de la guardia y le ordenó, «Detengan a su majestad». El jefe de la guardia no hizo el menor caso de la orden, pero el monarca, indignado ante tal atrevimiento, ordenó, «Detengan a este hombre y encarcélenlo». El jefe de la guardia mandó a sus hombres prender al ministro. Iba a ser llevado a prisión cuando dijo, «Señor, ¿os dais cuenta? Depende de quién proceda la orden. El maestro dice, el mantra que procura un ser evolucionado lleva parte de su energía espiritual». El incrédulo. A pesar de la ascendencia que la palabra tiene sobre la mente humana, muchas personas dudan de la eficacia del mantra o fonema místico para canalizar la energía mental y motivarse espiritualmente. Tal es el caso de un incrédulo personaje que estaba escuchando a un yogi que declaraba, «Os puedo decir que el mantra tiene el poder de conduciros al ser». El hombre incrédulo protestó, «Esa afirmación carece de fundamento. ¿Cómo puede la repetición de una palabra conducirnos al ser? Eso es como decir que si repitiéramos pan, 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 se haría realidad el pan y se manifestaría». El yogi se encaró con el incrédulo y le gritó, «Siéntate ahora mismo, sinvergüenza». El incrédulo se llenó de rabia. Era tal su incontrolada ira que comenzó a temblar y furioso vociferó, «¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Y tú te dices un hombre santo y vas insultando a los otros». Entonces, con mucho afecto y ternura, el yogi le dijo, «Siento mucho haberte ofendido. Discúlpame. Pero dime, ¿qué sientes en este momento?» «Me siento ultrajado». Y el yogi declaró,
Con una sola palabra injuriosa te has sentido mal. Fíjate el enorme efecto que ha ejercido sobre ti. Si esto es así, ¿por qué el vocablo que designa al ser no va a tener el poder de transformarte? El maestro dice, somete la enseñanza a la experiencia. Los métodos son instrumentos para alcanzar la liberación interior. La olla de barro. Era un lechero acaudalado y que contaba con varios trabajadores en su lechería. Llamó a uno de ellos, Ashok, y le entregó una olla llena de mantequilla para que la llevase a un cliente de un pueblo cercano. A cambio le prometió algunas rupias extras. Ashok, muy contento, colocó la olla sobre su cabeza y se puso en marcha, en tanto se decía para sí, «Voy a ganar 2 rupias». ¡Qué bien! Con ellas compraré gallinas, estas pronto se multiplicarán y llegaré a tener nada menos que 10.000. Luego las venderé y compraré cabras. Se reproducirán, venderé parte de ellas y compraré una granja. Como ganaré mucho dinero, también compraré telas y me haré comerciante. Será estupendo. Me casaré, tendré una casa soberbia y, naturalmente, dispondré de excelente cocinero para que me prepare los platos más deliciosos. Y si un día no me hace bien la comida, le daré una bofetada. Al pensar en propinarle una bofetada al cocinero, Ashok, automáticamente, levantó la mano, provocando así la caída de la olla, que se hizo 1000 pedazos contra el suelo derramando su contenido. Desolado, volvió al pueblo y se enfrentó al patrón, que exclamó, «¡Necio! ¡Me has hecho perder las ganancias de toda una semana!» Y Ashok replicó, «Y yo he perdido mis ganancias de toda la vida». El maestro dice, «El futuro es un espejismo. Este es tu momento, tu instante». En lugar de fantasear con la mente, pon las condiciones para que la semilla pueda germinar. Descubre más historias de la India en nuestro canal Planeta Libro.